Cuando nos encontramos ante situaciones difíciles, es natural que experimentemos una gama de emociones intensas que pueden desestabilizarnos. El estrés, la ansiedad y la frustración son solo algunas de las respuestas emocionales que pueden surgir en estos momentos. De esto te hablaré en otra ocasión, ya que son temas que vienen en mi próximo libro llamado Recupera tu mente, reconquista tu vida. Sin embargo, la clave para mantenernos firmes y resilientes radica en nuestra capacidad para gestionar estas emociones de manera efectiva, y de esto te hablaré hoy en este video. Cuando enfrentamos un día difícil, cambiar nuestro enfoque hacia los momentos de alegría y felicidad puede transformar positivamente nuestra vida. No es necesario que sean grandes eventos, pequeños gestos que nos brindan bienestar o nos sacan una sonrisa pueden marcar la diferencia. Si no experimentamos tales momentos durante el día, podemos buscar activamente aquello que nos alegra, ya sea disfrutar nuestra bebida favorita, ver un video divertido o conversar con un amigo. A menudo etiquetamos un día como malo debido a un solo momento negativo, olvidando que el resto del día puede haber tenido aspectos positivos. Es fundamental centrarnos en lo positivo y no magnificar lo negativo, entendiendo la gestión emocional. La gestión emocional se presenta como un elemento fundamental en el camino hacia el bienestar y la plenitud en nuestras vidas. En un mundo que constantemente nos enfrenta a desafíos y adversidades, el dominio de nuestras emociones se convierte en un recurso invaluable para preservar nuestra salud mental y emocional. Aprender a reconocer, comprender y regular nuestras emociones nos otorga el poder de no permitir que estas emociones negativas nos dominen. En lugar de ser prisioneros de nuestros propios sentimientos, podemos convertirnos en maestros de nuestras reacciones emocionales, permitiéndonos así mantener un equilibrio interior y una sensación de paz en medio de la tormenta. Las emociones, esos misteriosos e ineludibles compañeros de nuestro día a día, se entrelazan de manera intrincada en el tapiz de nuestra existencia. Son como corrientes subterráneas que fluyen constantemente, afectando cada aspecto de nuestras vidas, desde nuestras interacciones más simples hasta nuestras decisiones más trascendentales. En su esencia, las emociones son como el eco de nuestras experiencias, reflejando nuestros estados internos, nuestros deseos más profundos y nuestras preocupaciones más apremiantes. Sin embargo, con demasiada frecuencia nos encontramos a merced de estas poderosas fuerzas, arrastrados por corrientes turbulentas, sin comprender completamente su origen o su influencia en nuestras acciones. Aquí es donde entra en juego la gestión emocional, una habilidad esencial para navegar por las aguas tumultuosas de nuestro mundo emocional. Implica un proceso de autoconocimiento y comprensión, en el que aprendemos a reconocer y dar nombre a las emociones que experimentamos, así como a comprender cómo estas emociones moldean nuestras respuestas y comportamientos. Al comprender mejor nuestras propias emociones, ganamos la capacidad de manejarlas de manera más efectiva. Ya no somos víctimas pasivas de nuestras propias reacciones emocionales, sino que nos convertimos en arquitectos activos de nuestro propio destino emocional. Esto implica aprender a regular nuestras emociones, a manejar el estrés y la ansiedad de manera saludable y a cultivar una mayor capacidad de resiliencia frente a las adversidades. La gestión emocional no se trata simplemente de reprimir o negar nuestras emociones, sino de desarrollar una relación más consciente y saludable con ellas. Nos invita a explorar los paisajes emocionales de nuestra propia mente con curiosidad y compasión, y a desarrollar estrategias prácticas para cultivar un mayor equilibrio y bienestar emocional. Cuando nuestras emociones se desbordan y nos arrastran, el impacto puede ser devastador para nuestra vida cotidiana. Nos vemos envueltos en una vorágine de impulsividad y reactividad, donde las decisiones irracionales se convierten en la norma y el estrés se convierte en nuestro constante compañero. Este descontrol emocional no solo afecta nuestra capacidad para tomar decisiones informadas y sensatas, sino que también puede socavar nuestras relaciones personales y profesionales. Las respuestas emocionales desproporcionadas pueden generar conflictos innecesarios, erosionar la confianza y minar la estabilidad de nuestras conexiones más preciadas. Es en estos momentos de turbulencia emocional cuando se hace más evidente la importancia de la gestión emocional. Aprender a manejar nuestras emociones de manera saludable se convierte en una necesidad apremiante, una habilidad que puede marcar la diferencia entre el caos y la calma en nuestras vidas.
La gestión emocional nos brinda las herramientas y estrategias necesarias para recuperar el control de nuestras emociones y restablecer el equilibrio en nuestras vidas. Nos invita a cultivar una mayor conciencia emocional, a reconocer las señales de alarma que nos indican cuando nuestras emociones están fuera de control y a desarrollar técnicas prácticas para regular nuestra respuesta emocional en momentos de crisis. Al aprender a gestionar nuestras emociones de manera saludable, no solo fortalecemos nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y claridad mental, sino que también construimos relaciones más sólidas y satisfactorias, basadas en la empatía, la comprensión y el respeto mutuo. Es fundamental tener en cuenta las señales que nuestro cuerpo y mente nos envían cuando experimentamos una emoción intensa. Estas señales actúan como indicadores tempranos de que algo está sucediendo en nuestro interior, y reconocerlas nos proporciona la oportunidad de intervenir y gestionar nuestras emociones de manera efectiva. Las señales pueden manifestarse de diversas formas, tanto a nivel físico como emocional. A nivel físico, nuestro cuerpo puede reaccionar con síntomas como taquicardia, sudoración excesiva, tensión muscular y dificultad para respirar. Estos síntomas son respuestas naturales del sistema nervioso ante el estrés emocional, y su reconocimiento nos permite tomar medidas para mitigar su impacto en nuestro bienestar. Por otro lado, a nivel emocional, podemos experimentar cambios de humor repentinos, irritabilidad, tristeza o ansiedad. Estos estados emocionales pueden ser señales de que estamos experimentando una emoción intensa que requiere nuestra atención y cuidado. Al ser conscientes de estos cambios emocionales, podemos tomar medidas proactivas para abordar nuestras emociones de manera saludable y constructiva. La práctica de la atención plena o mindfulness puede ser una herramienta invaluable en este proceso. Al cultivar una mayor conciencia de nuestro estado emocional en el momento presente, podemos reconocer las señales tempranas de una emoción intensa y responder con calma y claridad en lugar de reaccionar de manera impulsiva. Además, aprender técnicas de respiración profunda y relajación muscular puede ayudarnos a reducir la intensidad de nuestras emociones y restablecer un estado de calma interior. Estas prácticas nos permiten conectar con nuestro cuerpo y mente de manera más profunda, facilitando así el proceso de gestión emocional. El autoconocimiento nos invita a mirarnos de manera honesta y sin filtros, a reconocer nuestras fortalezas y debilidades con humildad y compasión. Al identificar nuestras áreas de excelencia y aquellas en las que podemos crecer, nos empoderamos para desarrollar estrategias efectivas de gestión emocional que se adapten a nuestras necesidades individuales. Además, el autoconocimiento nos brinda la oportunidad de sintonizar con nuestras necesidades más profundas y nuestros deseos más auténticos. Al comprender qué nos impulsa y qué nos motiva en la vida, podemos tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros valores y aspiraciones personales. Este proceso de autoexploración también nos ayuda a establecer una conexión más profunda con nuestras creencias y valores fundamentales. Al tener claridad sobre lo que consideramos importante y significativo en la vida, podemos actuar de manera coherente con nuestros principios, lo que a su vez contribuye a un mayor equilibrio emocional y bienestar general. El autoconocimiento, por tanto, no solo es el punto de partida para una gestión emocional efectiva, sino también un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento personal. A medida que profundizamos en nuestra comprensión de nosotros mismos, nos abrimos a nuevas posibilidades de crecimiento y transformación, permitiéndonos vivir con mayor autenticidad y plenitud. En ocasiones, el camino de la gestión emocional puede presentarse como un desafío arduo que supera nuestras capacidades individuales. Cuando nuestras emociones nos abruman de manera constante y amenazan con socavar nuestra calidad de vida, es crucial reconocer que pedir ayuda no es una muestra de debilidad, sino un acto de valentía y autocompasión. Buscar el apoyo de un profesional en salud mental, como un psicólogo o terapeuta especializado en emociones, puede ser un paso crucial hacia el camino de la sanación emocional y el bienestar. Estos profesionales están capacitados para ofrecer un espacio seguro y acogedor donde podemos explorar de manera profunda y significativa los desafíos emocionales que enfrentamos. Además, un terapeuta puede brindarnos herramientas y técnicas adicionales que complementen nuestros esfuerzos individuales en la gestión emocional.
A través de la terapia podemos aprender estrategias prácticas para regular nuestras emociones, desarrollar habilidades de afrontamiento saludables y cultivar una mayor resiliencia frente a las adversidades. El proceso terapéutico también nos ofrece la oportunidad de examinar y desafiar patrones de pensamiento y comportamiento que pueden estar contribuyendo a nuestra lucha emocional. Al trabajar en colaboración con un profesional capacitado, podemos identificar y abordar las raíces profundas de nuestras dificultades emocionales, allanando el camino hacia una mayor comprensión y transformación personal. Además de las valiosas técnicas mencionadas anteriormente, existen una serie de hábitos saludables que pueden complementar y fortalecer nuestra gestión emocional, contribuyendo así a un bienestar integral en nuestra vida cotidiana. Estos hábitos abarcan diversos aspectos de nuestro ser, desde el cuidado físico hasta el cultivo de relaciones saludables y la búsqueda de actividades que nutran nuestra alma. En primer lugar, cuidar nuestra salud física es esencial para mantener un equilibrio emocional estable. Esto incluye mantener una dieta equilibrada y nutritiva, que proporcione a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios para funcionar de manera óptima. Además, el ejercicio regular no solo fortalece nuestro cuerpo, sino que también libera endorfinas, hormonas que promueven la sensación de bienestar y reducen el estrés. Asimismo, asegurarnos de obtener suficiente descanso y sueño de calidad es fundamental para restaurar nuestra energía y fortalecer nuestra capacidad para hacer frente a los desafíos emocionales. Otro hábito clave para una gestión emocional saludable es aprender a establecer límites adecuados en nuestras relaciones y actividades. Esto implica tener la valentía de decir no cuando sea necesario y priorizar nuestro bienestar emocional sobre las demandas externas. Establecer límites claros nos ayuda a proteger nuestra energía emocional y a evitar la sobrecarga que puede conducir al agotamiento y la descompensación emocional. Además, es importante dedicar tiempo a actividades que nos brinden alegría y satisfacción, ya sea disfrutando de un pasatiempo creativo, practicando un deporte que nos apasione o simplemente pasando tiempo con personas que nos hacen sentir bien. Estas actividades nos ayudan a recargar nuestras baterías emocionales y a mantener una perspectiva positiva en la vida. Al integrar estos hábitos saludables en nuestra rutina diaria, fortalecemos nuestra resiliencia emocional y mejoramos nuestra capacidad para manejar situaciones estresantes con gracia y determinación. Nos convertimos en guardianes activos de nuestro bienestar emocional, cultivando una vida de equilibrio, plenitud y satisfacción.